Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes, un enlace más originado por la Iglesia El Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano pastor Luis Sánchez y también nuestro hermano Fernando Altir, a los cuales también pues les saludo y les deseo una linda noche y una bendecida momento. Para ello, pues también quisiera darle paso al hermano pastor Luis, que nos dará pues un mensaje de bienvenida. Mi hermano pastor. Ok, Guillermo, buenas noches. Fernando, buenas noches. Un privilegio lindo, hermoso que siempre el Señor nos regala de poder estar juntos para compartir una palabra de edificación, cuán necesaria, cuán urgente en estos tiempos. Así que sean cordialmente bienvenidos, esperando en el Señor que podamos todos finalmente ser edificados. Un abrazo. Muchas gracias, mi hermano pastor. Pues saludo también a mi hermano Fernando, al cual pues también le voy a pedir una oración de bienvenida. Mi hermano Fernando. Buenas noches, hermanos. Cerremos los ojos. Padre Santo, amado Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por este día que está terminando y por el mensaje que vamos a recibir el día de hoy. Que se haga alimento espiritual, Padre, para nosotros. Padre, damos gracias por el instrumento que tú estás utilizando el día de hoy, al pastor Luis Sánchez. Permite, Señor, y bendícelo con sabiduría para poder impartirlo y que este mensaje no llegue o no regrese vacío. Oh Padre Celestial, para cada persona que está viendo en vivo el mensaje o que lo va a ver en grabación, Padre, te pedimos eh, lo llenes de bendición, que sea de mucha bendición. Gracias, mi Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Fernando. Bueno, el tema de hoy es el viaje a través del muro. Para ello, pues vamos a dejarlo con el pastor Luis Sánchez, al cual vamos a escuchar con atención. Hermano pastor, le damos el paso. Ok, muchas gracias. Como habíamos estado anunciando, nuestro libro de estudio es titulado Espiritualidad Emocionalmente Sana. Así que quiero darle a todos una vez más la bienvenida a la aventura del análisis de este texto, del cual nos está significando de mucha, pero de gran bendición. Hoy nos toca abordar el tema del viaje a través del muro y vamos apenas a ver la parte introductoria porque el capítulo tiene algunos subtemas que nos va a llevar algunos minutos en otros días el poder revisarlo. El pastor Peter Escasero utiliza ahora este término figurativo, el muro, para darnos a entender de que sin duda hay momentos de pruebas, el cual todos nosotros pasamos, y que significa un detenernos, pero que se hace necesario que nosotros vayamos más allá de la prueba. Hacemos el muro en el sentido de que el Señor nos llama a que podamos cada día crecer espiritualmente. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 6 y 7 dice así: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que usted y yo consideremos lo que el apóstol Pablo nos refiere. Está hablando de tiempos de prueba y habla de diversidad de pruebas y da a entender que las pruebas, implícitamente cuando entramos a ellas, si hay algo que nos puede producir por las circunstancias muchas veces adversas, difíciles y complejas, es la aflicción. Pero tomemos en cuenta que Pedro dice que es necesario. O sea, es un requerimiento entonces en el proceso de nuestro caminar con el Señor. Ahora, tome en cuenta usted también que Pablo usa el término aquí de ser sometido a prueba nuestra fe y va a usar el lenguaje figurativo de ser probado con fuego. Bueno, todo aquello que se someta al fuego, hablando en este caso, por ejemplo, nuestra condición física, si sometemos, por ejemplo, nuestra mano al fuego, vamos a tener una reacción. Y es que toda prueba
nos va a llevar a un estado de reacción, muchas veces de reclamo, de lágrimas, de incertidumbre, etcétera. Pero cuando se habla, usando este término de ser procesados por la prueba y siendo pulidos por el fuego, finalmente, dice Pedro, es para que nuestra fe, cuando lleguemos al encuentro definitivo con el Señor, entonces nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, aquí está el punto en el cual nosotros en esta noche debemos de analizar en base a lo que el pastor Peter Escasero usa el término muro como un sinónimo de la prueba, del cual nuestra fe necesariamente, obligatoriamente, tiene que ser pasada por la prueba para que sea consecuentemente pulida. Ahora, cuando nuestra espiritualidad y emociones van siendo sanadas con el paso del tiempo, con facilidad seremos promovidos a ir más allá del muro de las pruebas. Esto es otro factor clave que usted y yo debemos de considerar, porque resulta que sobrevienen las pruebas con las situaciones difíciles y duras que nos toca y nos ha tocado muchas veces saborear. Entramos en tiempos de contienda, de duda, de incertidumbre, y ahí está el peligro de quedarnos postrados. Entonces el enemigo va a ganar ventaja, apaga nuestra fe, nuestra motivación, nuestro fuego que hemos estado conservando en el Señor. Pero note la diferencia. Cuando vamos por un proceso de búsqueda y en una forma intencional, anhelando crecer cada día y permitiendo que el Señor opere en nuestros sentimientos y en nuestras emociones, trayendo la restauración. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sobrevienen aquellos tiempos de prueba? Sin duda alguna, vamos a saber procesar lo que nos está ocurriendo. Note usted la diferencia en cuanto a aquellas personas que son ajenas a Dios, que están distantes a la palabra de Dios, que no quieren saber de una relación cercana con lo espiritual que viene de parte de nuestro Salvador. Entonces, claro, viene la interpretación muchas veces de que el destino ha sido marcado en una forma de desgracia o de tragedia, cuando sabemos muy bien que Dios dice que la voluntad perfecta de Él justamente trae gozo, trae alegría, trae contentamiento, porque esa es la voluntad de Dios para con su pueblo. Ahora, claro, lo que tenemos que reconocer es que en este andarivel hacia la vida eterna, el camino angosto, como la misma Biblia lo identifica, es un proceso y nos vamos a encontrar entonces, tarde que temprano, en situaciones donde nuestra fe va a ser entonces probada. Ahora, hay tipo de muros o de crisis, dice el pastor Peter Escasero. Por ejemplo, puesto que si hay alguien que ahora mismo está escuchando y me dice, bueno, ¿cómo se pueden interpretar esos muros el cual llega un momento determinado en el cual uno se puede chocar o golpear? Bueno, por ejemplo, para una pareja de matrimonio donde se casaron con toda una motivación de permanecer en una relación conyugal y por ende familiar, pero se rompe la relación. Eso es un impacto en la vida. No se puede sino entender golpearse en la pared, golpearse en el muro. ¿Qué decir de la pérdida del trabajo? ¿Cuántas personas ahora mismo están en una situación como esa? Que han pasado ya los meses y no tienen ningún tipo de ingreso económico. Eso es un tipo de prueba. ¿Qué decir de una pérdida humana en el sentido de fallecimiento? Y muchos están ahora pasando por un tiempo de dolor y de desesperación porque ya no tienen más a su lado a sus seres queridos. ¿Qué más pudiésemos decir de los tipos de muro o crisis? Por ejemplo, una enfermedad incurable cuando uno va al médico y finalmente diagnostica que hay una dolencia que humanamente y con la medicina no puede ser superada. O algún tipo de desilusión. Muchas veces porque no hemos estado preparados para ciertas crisis como esta, nos sentimos pues frustrados
sentimos que no nos realizamos, que las cosas no están saliendo como siempre he soñado, me siento desilusionado. Entonces se puede entender eso como en el proceso de venir, de avanzar, de correr en la vida, pero nos topamos con el muro que viene a ser una prueba. ¿Qué más dice el pastor Peter Escasero? Tipos de muro o crisis son, o puede ser un sueño destrozado, en el sentido de que todos tenemos siempre una visión, en medio de la visión, propósito y objetivo, pero cuando no se cumplen, podemos decir que ha llegado el fracaso. Tipos de muros o crisis como por ejemplo una discapacidad, estando uno en una condición bien buena de salud, pero de un momento a otro la vida se le torna porque se ha afectado de alguna manera. O una incapacidad de concebir. Mire cuántas mujeres han llegado al matrimonio con el sueño de convertirse en madre, pero recibieron la mala noticia del médico de que no lo pueden ser. O la pérdida del gozo espiritual. A veces circunstancias duras que nos han sobrevenido, que a veces hemos hasta dudado de la existencia del Señor. Son tipos de muros o crisis. Y finalmente, dice el pastor Escasero, crisis sentimental, del cual muchas personas se entablaron en una relación con expectativa de enamoramiento, noviazgo y matrimonio, y todo ha sido ruptura. Ahora, la lista sin duda es mucho más extensa. Solamente se cita en referencia a estas para poder darnos cuenta de que sin duda en el camino, de una u otra manera, vamos a estar golpeándonos con ciertos muros cuyo sinónimo es tiempos y momentos de prueba. Ahora, el apóstol Pablo fue un hombre que se jactó de tantas cosas que él tenía por el proceso de vida por el cual él había transcurrido. Entonces llegó un momento determinado que se confrontó con la realidad de Dios y se convirtió al Señor, permitió que Cristo viniese a su vida. Y él llegó un día a decir, todo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Bueno, al leer y oír esta parte de la Biblia, yo no puedo entender sino que Pablo fue un hombre que al estar ahora en la dimensión espiritual, en la relación con un Señor y único Salvador Jesucristo, podemos ver que Él, como tantos que reconocen esta verdad, pueden vivir con facilidad en desprendimiento de las cosas. El asunto es cuando nosotros venimos en un ritmo de la vida, nos golpeamos y nos chocamos y nos detenemos y pensamos, por ejemplo, bueno, si hemos perdido un trabajo, creemos que para siempre ya no vamos a trabajar, ya no vamos a poder incorporarnos para poder tener un desempeño y ganar algún salario. Y así pudiésemos decir de tantas cosas por el cual hemos estado aferrados. Y Pablo dice, lo que para mí era ganancia, ahora yo lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Nota usted la diferencia? Cuando uno tiene de por medio lo absoluto, que es el Señor y su palabra, finalmente las cosas que nos puedan ocurrir, aún dolorosas, vendrán a ser estimadas como pérdida para ganar completamente el amor de Cristo, la seguridad de la salvación y de la vida. Ahora, dice el pastor Peter Escasero en este su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, de que la vida cristiana es como un viaje. Qué interesante esta graficación, que debe ser entendido como un proceso donde hay movimiento, eso tiene un vehículo, donde hay acción, una máquina que se mueve, donde tenemos que hacer paradas, donde tenemos que iniciar la carrera, donde hay desvíos en un momento determinado de la ruta, donde a veces hay contratiempos y nos vamos a demorar, y donde nos vamos a dirigir también a rumbos que son desconocidos. Ahora, ante todo este proceso de la vida, en el sentido de que no siempre todo es línea recta y cuando empezamos con exactitud vamos a llegar en el tiempo preciso, entonces no debemos detenernos. El problema es cuando en lo mínimo o en lo mucho de los golpes que tenemos, nos quedamos postrados, llorando en la aflicción, en la angustia, en la desesperación, en la ansiedad, y el enemigo gana ventaja. Esa no es la voluntad de Dios. El Señor quiere que nos levantemos.
El Señor quiere que vayamos más allá del muro de la prueba, reconociendo que el que siempre nos ha acompañado, reconociendo que nos va a ayudar a pasar por la transición, el puente de la transición o del muro, y que más allá el Señor nos seguirá acompañando y ayudando. Ahora, dolor y desorientación, dice el pastor Escasero, es muy común en los momentos de estar ante el muro. Bueno, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, un personaje que aquí hemos estudiado, como fue el caso de José. Imagínese usted, despreciado por su propia familia, haber sido puesto tras las rejas, haber sido vendido, haber sido denigrado, haber pasado por pruebas fuertes, de rechazo. ¿Acaso no se puede entender que el dolor sobrevino a su vida? Y en momentos, acaso como humano, no se sintió desorientado. Bueno, es lo más común para todo humano cuando llega un momento determinado de la prueba a nuestras vidas. Por eso, nuestra mirada debe estar siempre en el Señor. Pero tome en cuenta esto, dice también el pastor Escasero, necesitamos acompañantes para continuar en este viaje. No podemos solo enfrentar las pruebas. Yo sé que son individuales, pero cuando yo digo no solo es porque sin duda, como habíamos hablado el otro día, en el contexto del cuerpo que es la iglesia, donde hay que interpretar que todo tiene un comportamiento de engranaje. Todos nos requerimos, todos nos necesitamos, porque todos nos vamos a significar de bendición. Entonces, se hace urgente. Usted, mi amigo y mi hermano, que a lo mejor en estos días está pasando por un tiempo de prueba duro y fuerte, no desintegrarse de la vida de la iglesia, no dejar la relación de vida de coyuntura y de cuerpo. Hay mucha ganancia cuando permanecemos insertados en la vida de lo que es la iglesia. Por eso, no desmaye, mi amigo. En medio de la situación dolorosa, de lágrimas o de confusión, mantenga su corazón, su mirada en el Señor fija en una relación fraterna dentro de lo que es la vida de la iglesia. Detenernos en los muros, o sea, en las pruebas, debe ser entendido, dice el pastor Escasero, como los momentos en que Dios quiere transformar nuestra vida. A mí siempre me ha impresionado el proceso de mudanza de las larvas que son llevadas finalmente al estado maravilloso de ser una mariposa. Cuando están en una condición de larva, realmente la impresión que tenemos, perdón, no es muy agradable. Nadie quisiera tenerla en las manos, pero cuando ya la vemos que ha salido de su capullo y tiene sus alas coloridas y que vuela y con los revoles de su movimiento nos conquista, queremos tomarla, queremos hacerla parte de nuestra vida. Así, sin duda alguna, es la transformación del poder de Dios. El Señor viene, nos visita, se acerca a nuestro corazón, toma la desgracia, la crisis, las vilezas por el cual nosotros andábamos y lo cambia, nos hace, dice la Biblia, nuevas personas. Es el matiz de la gracia de Dios, que por medio de la unción y el poder hace que seamos de deleite para el Señor y sana atracción para aquellos que pueden estar en nuestro camino. Ahora, crecer y madurar en Cristo se requiere atravesar el muro de la prueba. Aquí perdemos si nos detenemos y desistimos. ¿Cuánto se requiere que usted y yo, en medio de cualquier muro que sobrevenga, poder estar muy fortalecido en la fe, en la palabra, en esa relación íntima con el Señor? Será la forma entonces que vamos a crecer, como dice la palabra, al 20, al 40, 60, al 100 por uno. Y esto es necesario, porque si nosotros nos cimentamos en el Señor, vamos a poder superar cualquier tipo de prueba que sobrevenga. Ahora, el pastor Peter Escasero, y para mí es emocionante llegar a este punto, habla de las etapas de la fe o de nuestro crecimiento. Punto de partida. Considere esto. Tiene que haber conversión.
Conversión es justamente cuando alguien le da su corazón a Cristo y lo recibe a Él como su Señor y suficiente Rey personal de la vida. Ahora, es de sobreentender que pasando por la niñez espiritual, yendo hacia una adolescencia, ir hacia la madurez, nos vamos convirtiendo en discípulos. Todo discípulo debe de despertar a una realidad, que es justamente sus dones espirituales, sus capacidades. E inmediatamente va a estar en acción, en servicio a Dios y en los ministerios. Entonces, aquí viene el punto, como dice el pastor Peter Escasero. Cuando vamos en un proceso fluido, normal, bello, precioso, en el contexto de la relación de la iglesia con Dios, nos chocamos con el muro. Tiempo de prueba. Ahora, entonces, aquí es de esperar que cuando alguien se choca ante el tiempo de la prueba, dice el pastor Escasero, tenga un viaje hacia el interior de su vida, a lo que David en los Salmos nos enseña cuando decía, Señor, examíname, ¿no? Muéstrame el camino por donde he venido caminando y andando. O sea, el examen de conciencia, que debe ser en todo tiempo, más aún cuando sobreviene el muro. Ahora, dice el pastor Escasero que tiene que haber tal cosa como un impulso, porque el que va procesando lo que le va ocurriendo en sus sentimientos y en sus emociones debe de tener un viaje hacia el exterior desde las profundidades. Esto me hace recordar, no sé si usted en algún momento ha visto, ahí ante esto que la tecnología está tan avanzada también en el campo de la guerra, ver misiles que salen desde las profundidades de las aguas, se impulsan desde las profundidades. Entonces, cuando yo veo este cuadro descriptivo, quiere decir que yo no debo, ante la prueba, quedarme hundido, sino que impulsado por la fe que tengo en el Señor y mi anhelo de poder surgir y avanzar, voy a salir. Ahora, aquí viene lo otro. Todo esto llega a un punto clave, porque si tenemos la actitud de vida ante la prueba, y si dejamos que el Señor intervenga, entonces lo que se va a producir es transformación de nuestra vida. Entonces aquí llegamos a la conclusión que las pruebas son tan beneficiosas porque al pulir nuestra fe va transformando por completo nuestra vida. Cada etapa, esto es importante tomar en cuenta, se construye sobre la otra, como una especie de gradas o escalera. No pretendamos tratar de ir al tercer, cuarto escalón, sino venir por el primero. Es que la lógica nos dice que no debemos de construir la tercera o cuarta grada, sino venir por la primera. Entonces, cuando hablamos del proceso discipulado, esto es cíclico, porque es como diciendo, empiezo por la conversión, voy por el discipulado, sirvo, me choco, hago mi autoanálisis, me levanto, soy transformado, y de aquí a mañana viene algún otro tipo de prueba. Es cíclico el asunto. Y todo para beneficio, porque finalmente nos vamos dando cuenta de que vamos creciendo y vamos amando más al Señor. Ahora, el gran peligro, dice el pastor Escasero, es que estancarnos fácilmente en cierto punto de la prueba y tomar la decisión de no avanzar en nuestro viaje con el Señor, repito, es muy peligroso. Claro, esto es como cuando usted va corriendo y en el proceso se tuerce el tobillo, la pierna, nos golpeamos. ¿Qué me dice la lógica? Tengo que llorar, tengo que esperar que alguien me auxilie. Tomaré mis manos para ir hacia el lugar del dolor para tratar de calmar un tanto, pero tengo que levantarme, más allá de los primeros auxilios que me podrán ofrecer. El problema es cuando yo llego ante el muro de la prueba, entro en contienda con Dios, me mantengo en contienda con Dios, mi fe se derrumba, me vuelvo incrédulo, el corazón se vuelve insensible y quedo postrado. Entonces, estancarnos no nos será útil. No nos quedemos en ciertos puntos de la prueba. Más bien, decidamos, con la ayuda del Señor, levantarnos y seguir. Por eso, dice el pastor Peter Escasero, cuidémonos de no interiorizarnos tanto, ni permitamos
que nuestro corazón lentamente se endurezca. Porque aquí está el asunto de la tendencia de nuestra vida cuando nos golpeamos en el muro de la prueba. No es que el Señor nos dice que no hagamos un chequeo de nuestra vida. El problema es que en mi silencio o tratando de encontrar respuesta de lo que me está pasando, estoy oyendo al enemigo por el otro lado que me está susurrando diciendo tú de esta no te vas a levantar. La desgracia es parte de tu vida. ¿Y cuántas personas cayeron en este problema? Que solamente se interiorizaron y cada día más se volvieron más silenciosos, se ahogaron en su tormenta, en su tempestad, hasta se quitaron la vida. Dice el pastor Escasero, cuidémonos de eso. Ni tampoco permitamos que nuestro corazón se vaya endureciendo. Esto es peligrosísimo. Por eso es que se requiere que usted y yo aprendamos a orar al Señor diciéndole, Señor, no entiendo lo que me está pasando. No entiendo la prueba dura que me ha sobrevenido, pero sí sé y sí entiendo que en medio de todo esto hay un propósito y que en medio de esto hay victoria, hay triunfo. Y le pediremos, Señor, que la sensibilidad y la sencillez de nuestra alma nunca se pierda, a pesar del golpe fuerte que nos peguemos en el muro de la prueba. Pablo llegó a decir, no se olvide de esto, atesórelo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo las pruebas, incluyendo el muro de las pruebas. Esto es, dice Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, aún las desagradables. Pablo mismo dijo, antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las pruebas, los muros de las pruebas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria está en el Señor, mi apreciado amigo. Solamente el Señor, cuando nos tomamos de las manos de Él, cuando dejamos que Él tenga la unción propia de lo alto, trayendo a nuestra vida, gobernando nuestro corazón, podremos cruzar el muro de la prueba, podremos decir luego que Cristo nos ha ayudado y nos sigue ayudando en el proceso de la ruta del discipulado. Padre, gracias Señor por permitirnos reflexionar y pensar en esto. Y gracias Padre por aquellos momentos, situaciones no planificadas, inesperadas, que llegaron a nuestra vida, que no entendíamos en el momento lo que estaba pasando, pero que se cumplió tal cual como un día tú le dijiste a Pedro, lo que hoy no lo entiendes, lo entenderás después. Y hoy que han pasado las horas, los días, los meses y los años, podemos decir que tú has tenido propósito en medio de todas las cosas. Te alabamos, te adoramos, Señor, y te bendecimos porque sabemos que contigo podemos pasar, podemos ir mucho más allá de cualquier muro de la prueba. En tu nombre oramos, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén, hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje. El día de hoy es el viaje a través del muro, ¿no? Eh, como bien usted lo manifestaba cuando hablamos del muro, hablamos de las pruebas, ¿no? Y esas pruebas vienen a ser todos los problemas y dificultades que como seres humanos pasamos en este mundo, ¿no? Pero ahí hay dos caminos, el hacerlo de la mano de Dios o sin Él. Cuando lo hacemos de la mano de Dios, las cosas se van haciendo más fáciles porque obviamente dentro de esas pruebas entendemos que son necesarias para poder acrecentar nuestra fe. Y allí, en ese punto, en las pruebas, es donde vemos manifestado el poder de Dios y el amor de Él hacia nosotros. Y así vamos a poder salir del problema. Y como siempre lo hemos conversado aquí también, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Jesús nos hablaba, ¿no? Esa paz es la que debemos tener cuando estamos dentro de la prueba o en ese viaje de la prueba, porque de lo contrario ese viaje, ese camino que debemos pasar como seres humanos todos, y no solo por una prueba, por diversas pruebas, nos puede llevar obviamente a situaciones complejas que si no estamos con Dios, si no entendemos que las pruebas son necesarias para incrementar nuestra fe, y a lo mejor, como usted manifestaba, nos estancamos en el muro. Y quedarnos estancados en el muro es
resentirnos con Dios, empezarnos a comparar con los demás, empezarnos a decir Dios nos ha abandonado y finalmente me quedo atrapado allí en ese dolor y no salir adelante. Y eso es muy peligroso porque empiezan a llegar nuevas ideas de pronto de entrar en estados de alcoholismo, de drogas o incluso a veces hasta quitarnos la vida, ¿no? Entonces, allí es cuando nosotros debemos demostrar realmente nuestra fe. Si hemos estudiado la palabra, si hemos algún día nosotros aceptado al Señor como nuestro Salvador, allí es el momento de demostrarlo. Y allí es cuando el Señor nos va a dar esa paz que va a permitir que pasemos ese muro y como usted bien lo decía, al final vamos a poder entender que todo lo que vivimos va a tener un galardón para nuestras vidas, ¿sí? Porque todos, si ustedes pueden analizar en los textos bíblicos, todos los personajes que Dios elevó sobre los seres humanos pasaron por pruebas difíciles, todos. Creo que no hay uno que no haya sufrido o pasado situaciones, pero la diferencia fue que se mantuvieron firmes en la fe y eso los hizo luego que Dios los exaltara, ¿no? Con diversas cosas, José, Moisés, Job, todos. O sea, cada uno tiene sus historias y eso es también como Dios lo puede hacer con nosotros, pero cuando dentro de ese viaje seguimos entendiendo que solo Él es la respuesta a los problemas. El resto pues no nos va a llevar a nada bueno, dedicarnos a otro tipo de cosas que nos alejan por momentos, la droga, el alcohol, los vicios. Al final lo que va a pasar es que vamos a volver a la misma prueba y con más dificultades. Entonces, eso, mi hermano pastor, no sé si Sí. quiere agregar algo más. Bueno, por supuesto, yo quiero añadir a ese comentario tan valioso, ¿no? Algo más en el sentido de que mire cuántos creyentes han desistido de su fe ante situaciones incomprensibles, y no porque Dios no ha querido explicarlo, sino porque no hemos procesado bien las cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, esto viene como una especie de un gran desafío. ¿Cuánto oro? Que una palabra como esta, todos como hijos de Dios la podamos escuchar y recibir. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ese mensaje falso de que ven a Cristo y ahora sí, pare de sufrir. Entonces tú ya vienes a los brazos de Cristo, no te vas a entrar más en preocupación, no te va a faltar $1 en tu bolsillo, no van a venir tiempos de prueba. Eso no es el contexto de la Biblia. Lo acabamos de leer, es necesario, ¿no? Es necesario. No sabemos qué y cómo y cuándo, ¿no? Pero la palabra dice que hay que pasar por la prueba. Sin duda bajo la graficación de la parte figurativa, ¿no? De el choque en el muro, pero va a depender que cuando yo llego al tiempo de la prueba, cómo lo proceso. Entonces, si yo estoy en el Señor, creciendo en el Señor, con Él podré atravesar cualquier dificultad, ¿no? Yo creo que eso debe ser tomado como un gran desafío. Ajá. Así es, mi Gracias. hermano pastor. Bien, como usted comentaba, ¿no? Y creo que también lo decía yo, mire, que para poder llegar a que Dios a uno lo use para cosas grandes, tiene que pasar por pruebas. Y ahí están los ejemplos, en la Biblia están. Todos los personajes bíblicos pasaron por pruebas difíciles. Así que ese mensaje, como usted bien dice, que aquella persona que llega a los caminos del Señor no va a sufrir nada, todo le va a dar, a ver, cuidado. O sea, yo creo que es un mensaje que no está correctamente desarrollado, ¿no? Muy bien, mi hermano Fernando, te doy el paso. ¿Tienes alguna pregunta o un comentario? Bueno, es un comentario. Ve, en la Biblia hay muchos ejemplos, pero uno que siempre me llama la atención es el de Eliseo. Una persona que pasó por muchas pruebas, vio a su mentor irse sin entender a dónde iba, vio muchas situaciones, pero Dios fue fiel con él. Fue tan fiel y se portó tan firme Dios con él, que después de muerto, un hueso de él, una persona lo toca y revive. Entonces, ¿cómo no creerle a ese Dios que se muestra firme después de que nosotros, nuestra existencia en este mundo ya deje de estar? Es una cosa impresionante, es una cosa de llegar a los pies de Cristo y entender ese tipo de cosas. La prueba es necesaria para poder conocer a Cristo. Ese es, yo creo, el mensaje, la base de este mensaje. Es como Claro, y es la guía del viajero de la prueba. Eso es lo que claro. acaba de decir el pastor.
Sí, sí, no, y más que todo, y ahí el desafío es que todos los días tenemos que estar pidiendo al Señor que nuestra fe sea fortalecida. Y no en el sentido de estar sugestionado, es que le pido que Dios fortalezca mi fe porque tal vez mañana me venga una situación horrible, ¿no? No, 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 sino porque me voy preparando para el encuentro definitivo con el Señor, ¿no? Y otra cosa más que es clave a todo esto añadir, ¿no? Recordemos esa parte en la Biblia que dice que no hay una carga que llevemos más allá de la capacidad de nuestra fuerza, ¿no? O sea, y esto todo debemos entenderlo, que cuando Dios permite que lleguemos al muro, Él sabe muy bien hasta dónde podemos nosotros resistir y también soportar. La palabra también dice, juntamente con el encierro está la salida. O sea, saber que aunque venga un momento de oscuridad que yo no vea absolutamente nada, pero si voy caminando en fe, llegaré y esa puerta de esperanza se me va a abrir, ¿no? Que Dios nos ayude a entender es la parte introductoria de este tema. Quienes nos han estado siguiendo, le animo a que la próxima semana, si Dios nos da la vida, lo ampliemos mucho más. Me emociona. Para mí es una de las partes claves del estudio de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano pastor. Pues también asimismo, mi hermano, si nos ayuda, pastor, con una oración de despedida, por favor. Ok, listo, sí. Padre, gracias por la vida que nos regalas, por la oportunidad que nos concedes de poder oír tu voz. Oramos, Señor, que más allá de las pruebas, por la palabra y tu presencia, nuestra fe sea pulida. Y que de esa manera cada instante de nuestra existencia pueda ser agradable delante de ti. Oro por cada persona que ha podido escuchar esta palabra. Alcánzales con tu amor y con tus bendiciones. Ponemos en tus manos nuestras familias, orando que la mirada tuya no sea parte de nosotros y que la fortaleza que viene de lo alto cada instante nos motive para seguir adelante. En tu santo nombre, así oramos de corazón, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la Ciudad de Esmeraldas. Como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones. Chao, Dios los bendiga.